Estamos leyendo Tres señales seguras por Bob Mumford. Continuamos en el capítulo 11, que se llama Rodeado de circunstancias. Pero si estamos seguros de nuestra conducción inicial, recordemos las promesas matrimoniales, en enfermedad y en salud, en riqueza o en pobreza, en buenas y en malas circunstancias. En los días que precedieron a mi graduación en la facultad, comencé a inquietarme sobre mi dirección en la vida. La mayoría de mis condiscípulos sabía exactamente lo que debía hacer, pero yo todavía estaba esperando que Dios me dirigiera. Si bien es cierto que sentía inclinación por el ministerio en el campo misionero, cada vez se arraigaba más en mi ánimo la sensación que el Espíritu Santo me dirigía hacia la medicina. A medida que se arraigaba el testimonio interior, Dios dirigió mi atención a Hebreos 10:5, que decía: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa fue la norma objetiva de mi entrega a la voluntad de Dios. 2 de las 3 luces de la bahía ya estaban en línea, si bien mi anhelo era ir en otra dirección. Pero entonces, justamente el día de la graduación, alguien me entregó un folleto. Lo miré y era como una víbora. El folleto era un anuncio de una facultad de medicina. Con todo mi corazón quería ser pastor. Pero ahora la tercera luz de la bahía se alineó con las otras 2. Supe lo que tenía que hacer. Me dirigí a mi casa y caí de rodillas. Señor, oré, preferiría ser pastor, pero si es allí donde tú quieras que vaya, iré. De inmediato me inundó la paz de Dios y supe que Él me estaba hablando. Todas las luces estaban alineadas. No quedaban dudas sobre mi dirección inicial. Llegamos con mi esposa a la facultad y nos encontramos con la ingrata novedad de que el folleto había tergiversado mucho los hechos. Los estudiantes trabajaban 8 y a veces hasta 12 horas diarias. Además, teníamos que pagar a la facultad por el privilegio de trabajar allí. Queríamos irnos inmediatamente, pero el Señor nos preguntó: ¿acaso no los traje yo aquí? Respondí: sí, Señor. Las circunstancias estaban empeñadas en dictarnos la conducta a seguir. Todos los días mentalmente hacíamos las valijas para irnos, y en varias ocasiones lo hicimos no ya figuradamente, sino en la realidad, para desempaquetar más tarde. Sabíamos que nuestra conducción inicial era correcta, de acuerdo a las 3 luces de la bahía. Eso fue lo único que nos salvó de ser dominados por el pánico y de cometer un gravísimo error. El conflicto, tanto por dentro como por fuera, se hizo casi insoportable. Finalmente dijimos: Dios, tú nos trajiste aquí, y nos parece que la única forma en que saldremos será con los pies hacia adelante. Y eso dio por tierra con los conflictos. Una genuina victoria espiritual reemplazó a la vacilación y la paz se hizo en medio de las circunstancias desfavorables. Ambos nos graduamos con calificaciones sobresalientes. Ese mismo principio fue válido en la vida de los discípulos. En el relato de Jesús y la tempestad, según Marcos 4, del 35 al 38, Jesús habló a sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Sin embargo, Jesús se durmió, mientras se desencadenó una gran tempestad. Los discípulos se asustaron.
Las olas pasaban sobre la borda y la barca se anegaba. Estos acontecimientos empeoraban una circunstancia de por sí mala. Y si los discípulos hubieran olvidado su conducción inicial, habrían llegado a la conclusión de haber sido marginados de la voluntad de Dios en un bote arrojado de un lado a otro por la tormenta. Pero Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Esa fue la conducción. No habría olas capaces de hacerlos volver y ninguno volvió. El diablo ataca a mucha gente, haciéndole perder de vista su conducción inicial, con lo cual se hacen vulnerables a las circunstancias y a los impulsos. Una vez que sepamos a dónde nos guía Dios, podemos saber que estamos donde Dios quiere que estemos. No importa lo que pueda sucedernos, como ser tiempos difíciles, sufrimientos y pobreza. Cuando perdemos de vista la conducción inicial, la consecuencia inmediata es la confusión. Si tenemos que preguntar, ¿debí venir aquí en primer lugar? Conviene que no vayamos. Si no estamos seguros que Dios nos trajo, no hay fundamento alguno que nos permita esperar ser conducidos de ahí en adelante. Se le pide a una persona que enseñe en la escuela dominical. Se dirige a Dios en oración. Señor, ¿quieres tú que yo enseñe? Recibe la respuesta, sí, quiero que enseñes. Ahora bien, si Dios quiere que enseñemos, y lo sabemos, entonces podemos aceptar lo que venga de parte del superintendente. Debemos dedicarnos con empeño a la enseñanza, permanecer en el cargo y aferrarnos a la conducción inicial. Cuando llegue la tormenta, Jesús nos llevará a buen puerto. ¿Estamos navegando en aguas procelosas con nuestro marido o con nuestra esposa? ¿Con nuestro jefe? ¿Con las finanzas? Conozcamos nuestra conducción y depositemos nuestra confianza en las hábiles manos de Dios, que concluirá con lo que Él empezó. Los israelitas fueron guiados al abandonar Egipto y el Señor les prometió conducirlos a Canaán. Pero perdieron su conducción inicial. Dudaron que Dios estuviera con ellos. Dudaron que Él les entregaría la tierra prometida. Perdieron su rumbo y deambularon por el desierto. Juguete de las circunstancias. Debemos aprender también que las circunstancias desfavorables no significan necesariamente que estamos al margen de la voluntad de Dios. De la misma manera, debemos aprender que las circunstancias favorables no constituyen obligadamente un signo de estar dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios habló a Jonás ordenándole dirigirse a Nínive, a pregonar contra la maldad. Pero Jonás se rebeló, oyó la palabra, supo lo que Dios quería, pero deliberadamente tomó el rumbo opuesto. Su intención era ir a Tarsis para escapar de la presencia del Señor. Fue allí que se trasladó a Jope, donde justamente halló una nave que estaba lista para partir a Tarsis. Buscó en sus bolsillos y halló que tenía dinero suficiente para pagar el pasaje. Regocijándose tan solo en la provisión de circunstancias de Dios, Jonás supo que después de todo, esta era la voluntad de Dios. Imaginémonos que uno cualesquiera de nosotros estamos en nuestro estudio y de pronto aparece el Señor y nos dice: levántate, ve a los ángeles y pregona contra la iniquidad de esa ciudad.
Yo no, diríamos. Me iré de aquí, iré a Nueva York y allí me perderé entre sus millones de habitantes. El Señor jamás me encontrará. Así pues, corremos a la estación y hallamos un tren a punto de salir para Nueva York. El precio de boleto es de $84,50 y hallamos que tenemos esa cantidad justa. Gloria a Dios, seguro que el Señor me está ayudando a escapar, pensamos. Sin embargo, algo le ocurrió al barco en que navegaba Jonás. Y con toda seguridad que tarde o temprano algo sucederá en nuestro viaje a Nueva York, aun cuando al principio las circunstancias eran suficientemente favorables como para descaminarnos. Una serie de circunstancias favorables pueden llevarnos a imaginar que Dios nos está conduciendo, cuando en realidad no lo está. Si alguien se enamora de la esposa de otro hombre y se tejen una serie de circunstancias favorables para hacer que permanentemente tengan la ocasión de estar solos y, un momento, ¿está Dios guiando? Recordemos pues que las circunstancias por sí solas no garantizan una dirección digna de confianza. Deben alinearse con las otras dos luces de la bahía. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre un hombre que se enamora de la esposa de otro hombre? ¿Y qué del Espíritu de Dios? ¿Podemos cometer adulterio y a pesar de ello contar con la paz de Dios en nuestro corazón? No debemos pasar por alto las circunstancias. Conforman uno de los factores de la dirección, pero debemos verlas en su justa perspectiva. Nunca pasan por encima de la palabra y de la paz de Dios.